Capítulo 16. La trampa oculta. Martín avanzaba por el túnel subterráneo, con el medallón colgando de su cuello y los pergaminos bajo el brazo. Cada paso era cuidadoso, cada respiración consciente. El aire era húmedo y pesado, impregnado del olor a tierra y piedra antigua. El silencio era absoluto, interrumpido solo por el crujido de sus botas sobre el suelo irregular y el leve eco de su respiración. El pergamino indicaba rutas seguras, pero advertía sobre zonas marcadas con símbolos de peligro. Donde la piedra se quiebra, el suelo traiciona. Observa y mide antes de avanzar. Martín miró con atención las paredes del túnel y el suelo, buscando cualquier señal que delatara un peligro oculto. Llegó a un tramo estrecho, donde el suelo parecía más suelto, cubierto de polvo fino y piedras pequeñas. El medallón comenzó a vibrar con fuerza, advirtiéndole del riesgo. Martín avanzó con cuidado, pero un crujido más fuerte de lo esperado resonó bajo sus pies. De repente, el suelo cedió parcialmente, y Martín sintió cómo sus botas resbalaban sobre un hueco inesperado. Un miedo intenso lo recorrió, la trampa estaba diseñada para atraparlo o desestabilizarlo. Con rapidez, apoyó las manos en las paredes del túnel y logró detenerse, evitando caer al vacío. El corazón le latía con fuerza y el frío recorrió toda su columna vertebral. Recordó las palabras del pergamino: respeta el terreno, observa la vibración del medallón y la península te permitirá avanzar. Con respiración profunda, Martín estudió el tramo. El suelo estaba cubierto de piedras sueltas que podrían desplomarse en cualquier momento. El medallón vibraba, iluminando tenuemente la ruta correcta a seguir. Con cuidado extremo, Martín comenzó a avanzar, apoyando cada pie en zonas firmes y comprobando cada piedra antes de colocar peso sobre ella. La sombra apareció de nuevo, moviéndose silenciosa por un lateral del túnel. No atacó, pero su presencia era abrumadora, un recordatorio constante de que cualquier error podría ser fatal. Martín logró cruzar la trampa, respirando con alivio al llegar al final del tramo. Se detuvo un momento, ajustando el medallón, consciente de que la península había puesto a prueba su resistencia, su valor y su capacidad de concentración. El túnel se ensanchó nuevamente, pero Martín sabía que más adelante habría otras pruebas, más difíciles y peligrosas. Mientras avanzaba, comprendió que cada sombra, cada crujido y cada vibración del medallón no solo eran advertencias, sino también lecciones sobre cómo moverse dentro de aquel lugar vivo. Y mientras la penumbra lo envolvía, Martín respiró hondo, decidido a continuar, sabiendo que el corazón del misterio de la península estaba cada vez más cerca y que la próxima prueba podría cambiarlo para siempre. Capítulo 17. El pasaje prohibido. Martín avanzaba por el túnel subterráneo con el corazón latiendo a un ritmo acelerado y el medallón vibrando contra su pecho. Cada paso estaba medido, cada movimiento calculado, porque sabía que un solo error podía ser fatal. La bruma se filtraba desde rendijas en las paredes, mezclándose con el aire húmedo del túnel y creando una neblina que distorsionaba las sombras. El pergamino indicaba un tramo más profundo, un pasaje secreto que solo aparecía bajo ciertas condiciones. Martín buscó con atención y finalmente notó una sección del muro cubierta de símbolos idénticos a los del medallón. Se acercó, temblando ligeramente, y presionó una de las marcas grabadas en la piedra. Un mecanismo oculto se activó con un clic seco, y el muro comenzó a desplazarse lentamente, revelando un pasaje angosto y oscuro que descendía aún más profundo bajo la península. Martín respiró hondo y entró, consciente de que estaba cruzando un umbral hacia lo desconocido. El túnel era estrecho, obligándolo a agacharse y a arrastrarse en algunos tramos.
El aire era denso, cargado de un olor a tierra húmeda y humedad acumulada durante siglos. Cada crujido de la piedra resonaba de manera ensordecedora, y Martín sentía que la sombra lo seguía de cerca, invisible pero palpable. A lo lejos escuchó un susurro, un sonido que parecía reproducir sus propios pensamientos, sus miedos más profundos. Martín contuvo la respiración y avanzó con cuidado, recordando las instrucciones del pergamino. La península prueba cuerpo y mente. Avanza con respeto y claridad. El pasaje se abrió finalmente a una cámara amplia, iluminada por una luz tenue que penetraba desde grietas en el techo. En el centro, un pedestal sostenía un cofre antiguo, cubierto de símbolos que coincidían con todos los que había visto hasta ahora. Martín se acercó lentamente, consciente de que la prueba más intensa aún estaba por llegar. Al tocar el cofre, un fuerte viento recorrió la cámara, levantando polvo y hojas secas que parecían moverse con vida propia. La sombra apareció detrás de él, más cerca que nunca. Sus movimientos eran fluidos, evaluando cada respiración, cada gesto, cada decisión de Martín. De repente, el suelo tembló y una sección del piso frente al pedestal se abrió, revelando un abismo oscuro y profundo. Martín retrocedió instintivamente, pero el medallón comenzó a vibrar con fuerza, iluminando un camino seguro hacia el pedestal. Respiró hondo, avanzó cuidadosamente y colocó el medallón sobre el cofre. Un resplandor cálido emergió del metal, activando los símbolos y haciendo que la sombra retrocediera un paso. Martín abrió el cofre y encontró pergaminos antiguos, mapas de rutas subterráneas aún más profundas y un pequeño artefacto metálico con inscripciones desconocidas. Mientras lo examinaba, un estremecimiento recorrió la cámara, una sensación de que algo mucho más grande, una fuerza ancestral de la península, estaba observándolo, evaluando su valor y determinación. Martín comprendió que su prueba más intensa no era solo física, sino también mental y espiritual. Cada sombra, cada crujido, cada vibración del medallón recordaban que la península era un lugar vivo, consciente, y que el corazón del misterio que buscaba estaba más cerca que nunca. Pero alcanzarlo requeriría coraje, inteligencia y respeto por los secretos que habían permanecido ocultos durante siglos. Martín respiró hondo, ajustó el medallón y se preparó para seguir adelante, consciente de que lo que viniera a continuación cambiaría todo lo que creía saber sobre la península. Capítulo 18. El nudo del misterio. Martín avanzaba con paso firme por los pasillos subterráneos, con el medallón colgando de su cuello y los pergaminos cuidadosamente enrollados bajo el brazo. El aire era pesado, impregnado de humedad y polvo antiguo, y cada sonido, un crujido, un susurro, el roce de su ropa, parecía amplificarse, resonando en todas direcciones. La península estaba viva, y Martín lo sentía en cada fibra de su cuerpo. Había recorrido rutas peligrosas, enfrentado trampas y sombras y descubierto secretos que habían permanecido ocultos durante siglos. Ahora, con cada paso, comenzaba a unir los fragmentos de información que había acumulado. Los pergaminos revelaban rutas secretas, símbolos que coincidían con los del medallón y advertencias sobre guardianes que protegían los puntos más importantes de la península. Martín comprendió que todo estaba conectado. Cada sombra, cada crujido, cada resplandor del medallón no era casualidad, sino parte de un mapa vivo que guiaba a quien tuviera la determinación suficiente a desvelar el corazón del misterio. Llegó a una cámara amplia, cuyos muros estaban cubiertos de símbolos antiguos. En el centro, un pedestal sostenía un cofre cubierto de polvo, con inscripciones idénticas a las del medallón. El medallón vibró con fuerza, indicando que había llegado al punto decisivo.
Martín avanzó lentamente, consciente de que esta era la prueba que decidiría si podría continuar o si la península lo rechazaría. Al tocar el cofre, un fuerte viento recorrió la cámara, levantando polvo y hojas secas que giraban en el aire. La sombra apareció detrás de él, inmóvil, evaluando cada uno de sus movimientos. Martín abrió el cofre y encontró un conjunto de pergaminos y un extraño artefacto metálico con símbolos grabados. Los pergaminos contenían instrucciones para una ruta final que conectaba todos los lugares que había explorado hasta ahora y revelaba la esencia de la península. Mientras leía, Martín sintió una mezcla de temor y fascinación. La prueba final no era solo física, sino mental y espiritual. El artefacto metálico comenzó a vibrar suavemente y el medallón sobre su pecho emitió un resplandor cálido que iluminó los símbolos del cofre. Martín comprendió que la península estaba evaluando su intención. Si era digno de continuar, el camino se abriría, si no, la sombra impediría su avance. Con cuidado, siguió las instrucciones del pergamino, colocando el artefacto sobre un símbolo específico en el suelo. Un estruendo recorrió la cámara y de repente una sección del muro se deslizó, revelando un pasaje oculto que descendía aún más profundo. La sombra permaneció a un lado, como un vigilante silencioso, y Martín comprendió que había superado la prueba decisiva de valor. Respiró hondo, ajustó el medallón y se adentró en el pasaje. Cada paso lo acercaba más al corazón de la península, donde los secretos más antiguos y poderosos descansaban, protegidos por siglos de misterio. Martín comprendió que la península no solo albergaba casas vacías, sino historias, conocimiento y fuerzas que desafiaban el tiempo. Y mientras avanzaba hacia lo desconocido, supo que cada descubrimiento lo transformaría y que su destino estaba irremediablemente ligado al de la península. Capítulo 19. La cámara del corazón. Martín descendía por el pasaje final, con el medallón vibrando con fuerza y los pergaminos firmemente sujetados bajo el brazo. El aire era tan denso que parecía palpitar junto con su corazón, y cada sombra proyectada en las paredes lo hacía dudar de lo que era real. Finalmente, el túnel se abrió a una cámara inmensa, mucho más grande que cualquier otra que había explorado. Columnas de piedra sostenían el techo y símbolos antiguos cubrían cada pared, brillando débilmente con la luz que se filtraba desde grietas invisibles. En el centro, sobre un pedestal elevado, descansaba un cofre más antiguo que todos los que había visto, adornado con inscripciones que parecían cambiar cuando se miraban de reojo. El medallón comenzó a vibrar violentamente, y Martín sintió un escalofrío recorrer todo su cuerpo. La sombra apareció de inmediato, más definida que nunca, proyectando su presencia sobre el pedestal y las paredes como si marcara la importancia de aquel lugar. Martín respiró hondo, recordando todo lo que había aprendido, cada símbolo, cada ruta, cada prueba de la península. Este era el momento decisivo. El corazón de la península lo esperaba. Con paso firme, avanzó hacia el pedestal. Al tocar el cofre, un temblor recorrió la cámara y un viento helado levantó polvo antiguo y hojas secas que giraban en el aire, proyectando sombras que danzaban sobre las paredes. El medallón vibró y emitió un resplandor cálido que iluminó todas las inscripciones del cofre, revelando su significado oculto. Martín abrió el cofre con cuidado. Dentro encontró pergaminos y un objeto metálico extraño, con símbolos idénticos a los que había visto en toda la península. Pero lo que captó su atención fue un pequeño espejo antiguo que reflejaba no su rostro, sino imágenes de la península tal como había sido siglos atrás. Llena de vida, habitantes trabajando, rituales antiguos y guardianes vigilantes.
Martín comprendió algo que cambiaría todo su entendimiento. La península no estaba vacía, estaba viva, y sus secretos eran un legado de protección y conocimiento que trascendía generaciones. La sombra permaneció inmóvil, observando, y Martín entendió que su prueba final no era solo física, sino de comprensión y respeto por todo lo que había descubierto. Mientras sostenía el espejo, el medallón vibró una última vez y una sensación de calma lo invadió. Sabía que había alcanzado el corazón de la península y que todo lo que había vivido hasta ahora había sido preparación para comprender su verdadero propósito. Martín dejó el cofre abierto, comprendiendo que algunos secretos debían observarse, respetarse y protegerse, no ser poseídos. La península había hablado y él había escuchado. Y mientras ascendía de la cámara hacia la superficie, con la sombra siguiéndolo un instante más antes de desvanecerse, Martín comprendió algo profundo. Los lugares que guardan secretos no existen solo para ser descubiertos, sino para enseñarnos que el verdadero misterio vive dentro de quienes se atreven a buscarlo. Capítulo 20. La salida y la revelación. Martín emergió lentamente de los pasajes subterráneos, con el medallón colgando de su cuello y los pergaminos cuidadosamente guardados bajo el brazo. La bruma que cubría la península era más densa que nunca, pero ya no lo intimidaba. Cada sombra, cada crujido, cada reflejo de luz había dejado de ser un obstáculo para convertirse en una guía silenciosa, una lección que lo había formado durante todo su recorrido. Mientras caminaba por los senderos que antes le habían parecido hostiles y vacíos, Martín notaba que todo había cambiado. La península no era simplemente un lugar, sino un organismo que respiraba, observaba y evaluaba a quienes la atravesaban. Las casas vacías parecían iguales a como las había visto al principio, pero él sabía que la península había cambiado dentro de él. Cada pasillo, cada túnel, cada cámara subterránea había sido una prueba de valor, paciencia, inteligencia y respeto. Ahora, mientras descendía mentalmente cada recuerdo de las pruebas superadas, comprendía que había aprendido más de sí mismo que del lugar mismo. Recordó la sombra que lo había seguido, que lo había observado, que lo había probado. No era un enemigo, sino el guardián silencioso de los secretos, la conciencia viva de la península que solo revela su misterio a quienes son dignos. El sol comenzaba a asomarse entre la bruma, iluminando las casas y la tierra húmeda, y Martín pudo sentir por primera vez el contraste entre la luz del mundo exterior y la penumbra que había atravesado. Cada paso que daba hacia la salida era una mezcla de alivio y reflexión profunda. Recordó los túneles estrechos, las trampas que casi lo atrapaban, los pergaminos antiguos y el espejo que le mostró la península en su verdadero esplendor. Un lugar lleno de vida, de historia, de conocimiento, que desafía el tiempo. Mientras avanzaba, comprendió que la verdadera fuerza de la península no estaba en sus secretos ocultos, sino en cómo enseñaba a quien los buscaba a enfrentarse a sus propios miedos y límites. Martín respiró hondo al llegar al límite de la península, sintiendo el viento fresco en la cara y viendo cómo la bruma lentamente se dispersaba detrás de él. Cada descubrimiento, cada prueba, cada miedo enfrentado había dejado algo dentro de él. Una mezcla de sabiduría, respeto y asombro por lo que los siglos habían protegido. Antes de dar el último paso, Martín se detuvo y miró hacia atrás, hacia las casas vacías y los túneles oscuros. Sabía que la península seguiría allí, esperando a quienes se atrevieran a buscarla, pero también sabía que él ya no era el mismo. Con un suspiro profundo, ajustó el medallón, sostuvo los pergaminos y se permitió sonreír.
La península le había enseñado una lección que trasciende sus paredes y sombras, que el verdadero misterio y la verdadera sabiduría se descubren no solo en los lugares ocultos, sino en la transformación que provocan en quienes los recorren. Y mientras caminaba hacia la luz del mundo exterior, susurró para sí mismo: «Los secretos que encontramos no nos pertenecen, nos pertenecemos a nosotros mismos a través de ellos». Fin.